Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Carmen Rosa Cordero. Asisto acá en la 34, entre 16 y 17 Barquisimeto, con mi pastor Osvaldo Tona. Les traigo un testimonio de mi bisnieto, que esto se vivió la semana pasada, ¿verdad? A mi nieto y a mi nieta, su hermanita, les dio un virus muy fuerte de vómito, fiebre, dolor de cabeza. La fiebre no le bajaba a mi nieto, no le bajaba. Era una fiebre constante. Esto empezó la semana pasada. Yo el 1 de mayo estaba ocupada, mi nieta me necesitaba para que la ayudara, la ayudara ahí a llevar los niños al médico, no la pude ayudar. Entonces el jueves de esta semana fue que la pude acompañar, porque se enreda, porque la niña es pequeña y el niño también. El niño tiene 1 año y la niña tiene 4 años y ella se enreda. Me dice que la acompañe al médico, pero antes de eso ya yo había venido acá a la iglesia, acá donde asisto, y le pedí la oración a mis hermanos, ¿verdad? Le dije a mis hermanos que me ayudaran en oración porque el bebé lo tenía muy mal, con esa fiebre demasiado alta. No le bajaba con todo lo que se le daba. Bueno, hermanos, llego yo y cuando llego a la casa después de la oración lo consigo peor. Peor que mi nieta me dice, abuela, vamos a llevarlo otra vez para el médico porque el niño está muy mal. Bueno, le dije, bueno, prepárate y no iré el viernes para el culto, el jueves no iré para el culto. Eso fue un miércoles, ¿verdad? Y el jueves no pude ir para el culto porque para acompañarla a ella nuevamente. Bueno, cuando voy, el médico inmediatamente le hizo todos los exámenes al niño. Y nos fuimos para la casa porque los exámenes los entregaban a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde lo iba a volver a ver el médico. Bueno, cuando estoy presente, estoy con toda la familia de mi nieta, la abuelita por parte de papá, su papá, está mi hija, que ella también es cristiana. Estamos todos en la sala y yo vengo y les digo, bueno, por él ya se oró. Yo no voy a orar más, porque voy a debilitar la oración, esa fe se debilita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguir confiando en el Señor. Cuando la cosa se pone peor, es porque Dios está obrando. El diablo se está muriendo. Les digo yo a ellos eso. Y la señora, la suegra de mi nieta, me dice, así es, yo lo creo, me dice ella. Y mi yerno me dice, yo también lo creo. Bueno, se hicieron las 3, lo llevamos al médico y el doctor revisa todos los exámenes y dice, ellos no tienen nada. Mira, hermanos, a eso me provocó pegar saltos y saltos porque la fiebre era muy alta. Ellos no tienen absolutamente nada. Ellos lo que tienen es un pequeño virus. Pero como son muy toñecos, por eso es que son llorones. La fiebre les sube muy alta. Porque todo es llorar y llorar y llorar. Y entonces, yo miro a mi nieta se ríe. Y hoy en día, hoy le estaba diciendo, porque ahorita me dijo, abuela, le volvió a subir la fiebre. Hija, siga confiando en el Señor, que ya el Señor obró. Acuérdese, Satanás está vencido. Todas estas cosas nosotros como cristianos se las proyectamos a nuestra familia. Yo a mi familia siempre les proyecto que cuando hay un momento así es cuando tenemos que buscar al Señor. Ora tú, le digo yo, ora tú y pídele al Señor, porque la oración de una madre el Señor la escucha. Y entonces ella está bien, abuela. Bueno, hermano, esto para mí es una victoria más. Me siento muy contenta con mi Señor, aquí sirviéndole, y a cualquiera que esté pasando por este virus tan fuerte, tenga su confianza en el Señor, que el Señor lo sanará. Él no nos va a defraudar. Dios les bendiga,
y ha sido un placer. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Sinceridad, parte 6. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales es transmitido este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes para hablar y compartir la bondad de Dios, la misericordia, la gracia de Dios, que es su palabra. Sabemos que es lo más importante que le pueda pasar al hombre, que Dios nos dé su palabra, porque esta es la manera de estar bien con Dios, y el estar bien con Dios implica que Dios esté con nosotros. Básicamente es darle consentimiento a Dios para que Él esté aquí con nosotros. Y si Él está con nosotros, entonces no hay ese temor de que, digamos, ¿qué pasaría si? O el miedo a fallar. Entonces, en este caso, ¿por qué? Porque Dios nos guía a toda verdad. Ya sea algo que por un momento es dificultoso, es problemático, pero esa es la mejor decisión a tomar si es por donde Dios nos está guiando. Entonces la guianza del Señor es indispensable, muy, muy importante. Y espero que eso sea algo que se arraigue en sus corazones, porque si usted no quiere fracasar, si usted quiere verdaderamente ir por el camino derecho que Dios nos trazó a través de su palabra, ese camino angosto ciertamente, pero usted no quiere apartarse ni a diestra ni a siniestra para no perder el galardón, la recompensa que Dios da a los que andan en su voluntad. Entonces, no queremos apartarnos, queremos ser guiados por Él. Entonces, queremos esa dirección de su Espíritu, queremos que Dios nos dirija, nos ayude a tomar la mejor decisión que se pueda tomar, porque es Él diciéndonos qué es lo que se debe hacer, cómo debemos hacerlo, para que nos vaya bien. Porque ¿qué padre quiere el mal para sus hijos? Dios, el Padre amoroso, Él no quiere el mal para ninguno. Él es el Dios de amor que verdaderamente quiere el bien para la humanidad, pero ya Dios nos lo deja a nuestra decisión, a nuestro libre albedrío. Y de una u otra manera Dios nos incita, nos provoca a que le busquemos y busquemos que Él nos guíe, porque simplemente si no lo demandamos de Él, entonces Él no lo va a hacer por el hecho de que no estamos interesados. Él quiere dirigir nuestros pasos, pero como no estamos interesados, entonces pasa que alguien nos está hablando de algo importante y yo no estoy interesado. Y es algo importante, es algo beneficioso, es algo que me va a ayudar a mí. Pero yo, como no estoy interesado, entonces estoy pensando en otra cosa. Mi mente no está en ese momento porque no me interesa. Entonces, no importando cuánto me explique esa persona, cuánto me diga, yo no voy a recibir su ayuda porque yo, la verdad, no estoy interesado. Entonces, nuestro interés nos ayuda a enfocarnos en aquello de lo cual no estamos interesados. Entonces, Dios quiere llamar nuestra atención. Dios siempre está llamando la atención de todo hombre, de toda mujer. ¿Para qué? Para hacerles bien, para hacernos bien, porque eso es lo que Él sabe hacer. Simplemente tendremos dificultades como todo el mundo, pero la diferencia es que lo tenemos a Él y Él es el que nos ayuda a salir victorioso en cualquier circunstancia. Porque aunque todos pasamos por los problemas, lo importante es que esos problemas no nos cambien para mal, sino que más bien nos mantengamos íntegros y haciendo lo correcto siempre, en todo momento, no importando las circunstancias. Porque al final, si hacemos lo malo, eso va a traernos un mal
si hacemos lo bueno, eso nos va a traer el bien. Entonces Dios quiere el bien para todos nosotros y el bien está en su palabra, y eso es lo que nosotros precisamente estamos predicando vez tras vez. No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos la palabra de Dios, no la palabra de Isaac, es la palabra de Dios. Así que le invito a que abra su Biblia, si tiene esa disponibilidad allí, tiene su Biblia, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Vamos a seguir leyendo esta escritura que tiene que ver con sinceridad, que hemos estado hablando vez tras vez. Dice así. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Padre Celestial, nuestras vidas, Señor, siempre, Señor, están llenas de tu benevolencia, de tu misericordia, Señor, porque tú eres paciente para con nosotros. Siempre estás allí para ayudarnos, Señor, guiarnos por el buen camino, Señor. Padre Celestial, darnos las mejores cosas que solo tú sabes dar, Señor. Solamente, Padre Celestial, tú quieres, Señor, que nosotros pongamos nuestra mirada espiritual, que es mediante la fe en ti, Señor, para que tú puedas colmarnos de todas esas bendiciones que tienes listas para darnos, Señor. Por eso tu palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre Celestial, tú eres verdaderamente el único en el cual podemos tener seguridad. Padre Celestial, no hay nada seguro en esta vida, Señor. Padre Celestial, la única seguridad está en ti, Señor. Padre Celestial, tú eres nuestro absoluto, tú eres nuestro todo, Señor. Padre Celestial, tú eres, Señor, aquel a quien nosotros podemos acudir y nunca ser defraudados, Señor, porque tú siempre te mantienes en el mismo lugar, Señor, con los mismos pensamientos, Señor. Padre Celestial, que es de hacernos bien a cada uno de nosotros, Señor. Padre Celestial, y siempre tu palabra es clara, es la misma, ella no cambia, Señor. Ella permanece así como desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Señor, no cambia. Tú sigues siendo el mismo, Señor. Y Padre Celestial, esta es la seguridad que tenemos, Señor. Que si nosotros, Padre Celestial, te tomamos en tu palabra, Señor, nosotros verdaderamente estaremos seguros. Estaremos, Señor, en el mejor refugio, Señor, contra cualquier problema y adversidad que se presente en la vida, Señor, en nuestras vidas, Padre Celestial, y sabiendo, Señor, que es la mejor decisión que podamos nosotros tomar, Señor, y esperar en ti, porque tú tienes, Señor, siempre la mejor decisión, el mejor resultado, Señor, porque tú eres perfecto y tú haces cosas perfectas, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Sigue perfeccionando tu obra en nosotros, Señor. Aviva tu obra en tu pueblo y en medio de los tiempos. Hazla conocer, Señor. Que sea tu presencia, Señor, propicia nuestras vidas para ayudarnos, para guiarnos, Señor. Para que nosotros lleguemos a hacer lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Padre Celestial, porque eso es por lo que claman nuestros corazones, Señor, en el fondo, Señor. Que Padre Celestial, teniendo esa simiente tuya, Señor, teniendo esa naturaleza tuya en nuestro interior, Señor, no deseamos otra cosa más, Señor, que ser
como tú quieres que nosotros seamos, Señor. Porque somos nuevas criaturas, Señor, nacidas, Señor, conforme a tu voluntad y por medio de tu palabra, Señor, para ejecutar, Señor, y hacer, Señor, conforme a tu dicho, Señor, para no pecar contra ti, Señor. Porque, Padre Celestial, no estaremos tranquilos, Señor, no estaremos conformes, Señor, hasta hacer, Señor, lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Padre Celestial, que este sea el sentir de cada uno, Señor, en esta hora, Señor, el hacer tu voluntad. Si no lo hay, Señor, Padre Celestial, sea tu Espíritu Santo, Señor, propicio a sus vidas, Señor, y ellos, Señor, hambriando, Señor, por tu Espíritu, Señor, para que tu Espíritu haya lugar en cada corazón, Padre Celestial. Sé tú glorificado, Señor. Toma tú el control y el dominio de este servicio, Señor. Sé tú hablando y no yo, Señor. Aparte del ser de mí. Y sea tu nombre glorificado y exaltado. Porque así lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, continuamos con este tema. Sinceridad. Cuán importante es que seamos sinceros. ¿Por qué? Porque verdaderamente esto es lo que nos va a asegurar que Dios verdaderamente cumpla su propósito en nosotros. Primeramente, eso a través de nuestra sinceridad. Porque recuerde, Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros, pero todo depende hasta qué punto nosotros hemos dejado que Él entre en nuestras vidas y haga lo que Él quiere hacer. Porque realmente Él viene a cambiarlo todo en nosotros, a quitar en esencia todo lo que tiene que ver con nosotros mismos, nuestra tendencia humana a errar, para nosotros hacer su voluntad. Porque Dios no quiere que erremos ni pequemos contra Él, porque eso es lo que causa muerte, eso es lo que causa destrucción, eso es lo que causa tantas desgracias. Entonces, lo que Dios quiere simplemente hacer es quitar nuestras malas decisiones para que ahora nuestras decisiones sean conforme a su voluntad, que es lo que nos va a traer bien a nuestras vidas. Quitarnos a nosotros para Él ponerse en nuestro lugar. Porque Él sabe lo que debemos hacer para que nos vaya bien, nosotros no. Por eso Él vino, Él descendió, se hizo carne, habitó entre nosotros, llevó nuestro pecado, sufriendo nuestros dolores, padeciendo como un hombre, para luego pagar el precio con su vida por la maldad que habíamos cometido y rescatarnos de la condición en la cual habíamos caído, a través de su Espíritu Santo, a través de la gracia salvadora. Cuando Él murió y resucitó, no solamente pagó el precio con su muerte, sino que resucitó para sacarnos de la condición en la cual estábamos por medio de su Espíritu Santo y guiarnos a toda verdad. Por eso es que dice la palabra del Señor que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiaría a toda verdad. Eso lo dice la palabra del Señor en San Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere
y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es Dios, el Espíritu de verdad, guiándonos a todo lo que es correcto y que es conforme a su palabra. Todo lo correcto de Dios es su palabra. Por lo tanto, lo correcto de Dios es la palabra de Dios, que es la verdad. La verdad. Podríamos decir la verdad de Dios, pero vamos a ir más allá, es la verdad. ¿Por qué? Porque aunque es la verdad de Dios, es la verdad absoluta. Nadie más tiene la verdad. Esta es la verdad. Por lo tanto, Dios quiere verdaderamente guiarnos. Dios quiere que nosotros no suframos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Por eso, Él hizo todo lo que hizo, como lo acabamos de decir, murió y resucitó para guiarnos, para llevarnos a un nivel de restauración completa y total a nuestra condición original como hombres antes del pecado de Adán y Eva. Adán y Eva era perfecto. Dios nos lleva a esa misma posición. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos lograrlo por nuestros medios. Lo intentamos. Si hay una manera de verlo, y espero que lo entiendan, usted sabe que la Biblia está compuesta por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el inicio. El Nuevo Testamento parte a partir de Jesús, que es la gracia. Empieza allí prácticamente los evangelios, es hablando de Jesucristo, y allí empieza el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento demostró que aunque lo intentamos, vamos a decirlo de esta manera, aunque lo intentamos como seres humanos, hacer la voluntad del Señor, alcanzar redención, restauración plena y total, no pudimos. No hubo manera. No hubo manera. Dios le dio al hombre su palabra, su voluntad, para que se rigiera por ella, pero más sin embargo, dice la palabra del Señor, porque esa es una realidad, no hay justo ni aun uno. Todos pecaron, todos cayeron, todos. No hubo ni uno. Hubieron grandes hombres de Dios, mujeres de Dios en la antigüedad, pero ninguno por su propia cuenta pudo lograrlo. Así que la tendencia humana es siempre ir hacia la muerte, hacia su propia destrucción. Por eso es que tenía que venir Él mismo en persona para hacer algo que nosotros no podíamos. Así que Él lo demostró. Está más que demostrado en el Antiguo Testamento la tendencia humana, y está demostrado que verdaderamente Él sí, nuestro Dios, sí logró el cometido, su cometido, que era restaurar al hombre a su posición original. ¿Por qué? Porque lo que Él ha prometido lo ha hecho así. Y estamos en el tiempo de la plena restauración de los hijos de Dios. Estamos en Romanos capítulo 8. Estamos esperando en la redención de nuestros cuerpos mortales. Dios nos ha encaminado y nos ha llevado a un nivel que solo Él puede lograrlo. Así que si yo estoy aquí y usted ve algo en mí, bueno, ese es Él haciendo la obra en mí. No hay mérito en mí, no hay mérito en ninguno de nosotros, porque verdaderamente solo Dios ha demostrado que Él puede cambiar nuestra tendencia. ¿Y de qué manera? Cambiando nuestra naturaleza, cambiando nuestros deseos, cambiando nuestra tendencia al mal hacia el bien.
Cuando hablamos de naturaleza estamos hablando de algo muy profundo, aunque es sencillo si lo vemos de cerca. La naturaleza determina los deseos. Es una de las que determina los deseos. En este caso, la naturaleza humana determina los deseos del ser humano. ¿Por qué el ser humano anda como anda? ¿Por qué el hombre, la mujer, anda como anda? ¿Por qué desean pecar? ¿Por qué hacen pecado? ¿Por qué hacen maldad? ¿Por qué hacen tantas cosas que son perjudiciales para sí mismos? Porque esa es la naturaleza del ser humano. Es la naturaleza por causa de lo que hizo Adán y Eva. Adán y Eva, lo que hicieron, las consecuencias de lo que hicieron después de pecar, las consecuencias que cambió la naturaleza del ser humano a una naturaleza pecaminosa. Entonces, no importando quién fuera, iba a venir con esa naturaleza. Todos venimos de Adán y Eva. Vamos a decirlo de esta manera claramente. Venimos de allí. Y como venimos de ellos, no pudimos escaparnos de esa naturaleza de pecado. Y esa naturaleza de pecado es lo que determina nuestros deseos. Entonces, deseamos pecar por esa naturaleza. Por eso es que David decía en el Salmo 51, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso es por lo que hicieron Adán y Eva. Todo ser humano nace en esa condición, con la naturaleza de pecado, con el deseo de pecar, con el deseo de mentir, robar y hacer cosas malas para su propio supuesto beneficio cuando no lo es. Esa es su propia destrucción. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia de la desobediencia. La desobediencia trae mal, produce mal. Y eso fue lo que produjo la desobediencia de Adán y Eva, una naturaleza a la cual estuvimos cautivos por mucho tiempo hasta que Jesucristo vino y cambió eso. Entonces, ¿Jesucristo qué hace? Jesucristo, a través de todo lo que Él hizo, Él nos da de su naturaleza. ¿Por qué? Porque su naturaleza es una naturaleza distinta a la de nosotros. Porque Jesucristo es Dios hecho carne. Por lo tanto, la naturaleza de Jesús, y por la cual no cometió pecado, fue porque su naturaleza era la naturaleza divina. En Él estaba la naturaleza divina. Estaba el Espíritu Santo, que es lo que determina la naturaleza. El Espíritu Santo es la naturaleza divina de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, pero al mismo tiempo es la naturaleza de Dios. ¿Cómo Jesús tuvo esa naturaleza? Porque Él mismo era Dios hecho carne. Entonces el Espíritu Santo, que es Dios, estaba en Él. Dios se había hecho un cuerpo de carne. Así que Dios nos dio esa misma naturaleza que estuvo en Él cuando estuvo aquí en la tierra. El Espíritu Santo. La naturaleza divina de Dios ahora está en nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra tendencia cambie a pecar a obediencia a Dios. De pecar a obediencia a Dios. Entonces, realmente Dios pone en nosotros el deseo de agradarle, el deseo de hacer su voluntad cuando Él nos da de su Espíritu Santo. Por eso, en este caso, si usted quiere verdaderamente vivir una vida diferente a la vida que usted llevaba haciendo pecado y haciendo maldad, usted necesita el Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay otra vía. Porque con el Espíritu Santo su naturaleza cambia. Ahora usted ya desea vivir una vida santa, porque eso hace parte de la naturaleza divina de Dios. Usted desea hacer todo lo que es bueno, agradable, lo de buen nombre. La naturaleza de Dios es buena.
Por eso es que Jesús dijo, no llames a nadie bueno, solo Dios, solo nuestro Padre que está en los cielos, Dios es bueno. Y Él nos ha dado su Espíritu para hacer cosas buenas y que nosotros tengamos la recompensa por eso. Y más que recompensa, en realidad lo que Dios quiere es que cambiemos de una vida perdida a una vida eterna y gloriosa en Dios. Que Dios tiene lo mejor para nosotros. Por lo tanto, eso es lo que nosotros incitamos a todos. ¿Para qué? Para que verdaderamente cambie su modo de vivir. Y la manera en que esto pueda ser posible es que usted busque de Dios, usted se arrepienta, se bautice en su nombre y busque verdaderamente ser lleno y estar lleno del Espíritu Santo para que su tendencia cambie, para que usted ya no viva como vivía antes, usted viva diferente, una vida diferente, porque esa es la manera de Dios. Nos damos cuenta que la única manera de que nosotros hagamos las cosas bien y que nuestro camino esté asegurado hacia el bien es teniendo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, su naturaleza divina, para ya no desear vivir en el pecado, sino desear vivir una vida de santidad, una vida en obediencia a lo que Dios ha dicho, porque es lo mejor, la mejor decisión que usted y yo podamos tomar son las que tomamos en base a lo que dice Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de parte de Dios es bueno. Entonces, claramente vemos que la única manera de que nosotros hagamos las cosas bien es que Dios haga ese cambio en nosotros. Nos quite ese yo para poner su voluntad en nosotros, agradable y perfecta, para que nosotros podamos vivir la vida correcta que nos va a llevar siempre a lo correcto. Vamos a ver si avanzamos un poquito más y ya enfocándonos en lo que dice la palabra del Señor, aunque estamos hablando en base a lo que dice la palabra del Señor, voy a ser más conciso. 1 Corintios 5, versículo 6 nos dice así: no es buena vuestra jactancia, o sea, no es algo bueno. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Se está asociando la jactancia con levadura. Está claro. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Básicamente, nosotros tenemos que limpiarnos de la vieja levadura. ¿Por qué? Porque esta levadura es lo que nos contamina. Esto es algo malo, esta levadura. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Dios quiere que todo aquello malo que estaba en nosotros antes no esté ahora en nosotros. Básicamente, la levadura aquí se está enfocando desde el punto de vista de jactancia. Y en este caso, la jactancia viene siendo como una vanagloria. ¿Por qué? Porque nos estamos jactando, o sea, nos estamos, enorgulleciendo, nos estamos alabando a nosotros mismos por cosas que tienen que ver con nosotros
como si fuera buena. Realmente no hay nada bueno en nosotros. Por eso es vanagloria. No hay nada que nosotros podamos decir, yo estoy haciéndolo bien y me ha ido bien porque yo lo hice bien. Porque ese fui yo. No. Todo lo bueno viene de parte de Dios. De nosotros viene el mal. Por lo tanto, si usted toma una buena decisión, aunque usted no oró para tomar esa buena decisión, dele gracias a Dios. Porque Dios lo guió a hacer eso. Porque realmente sabemos, y no hay manera de escaparnos de eso, existe el bien y el mal. El bien y el mal. El bien tiene que ver con Dios. Toda cosa buena se hace porque Dios tiene que ver en ese asunto. Y toda cosa mala viene del diablo, que es el enemigo nuestro. Entonces, si alguien hizo lo bueno, sea cristiano o no sea cristiano, eso viene de parte de Dios. Si alguien hizo lo malo, fue inspirado por el enemigo, el diablo. Que el Señor lo reprenda. Ahora, es tan simple como esto. Usted no puede decir que hace el bien por su propia cuenta o hace el mal por su propia cuenta. Porque todos nosotros como seres humanos que no lo vemos, somos movidos por influencia espiritual. Si tomamos una buena decisión, entonces fue una influencia de Dios. Si tomamos una mala decisión, fue una influencia del enemigo. Y todo eso es por causa de que a alguno de los dos espíritus le abrimos la puerta. Si nosotros le damos lugar a Dios, entonces Dios puede hacer cosas buenas a través de nosotros. Pero si nosotros hacemos lo malo, si nosotros asumimos la actitud incorrecta, entonces vamos a hacer lo malo que quiere hacer el enemigo. Por lo tanto, toda cosa buena viene de Dios, toda cosa mala viene del enemigo. Por lo tanto, vemos claramente la jactancia no es algo bueno. No hay nada bueno que usted pueda decir, esto es algo que lo logré por mi propio esfuerzo. No, Dios siempre estuvo allí. Dios es el que nos da la fuerza, la inteligencia, la ayuda. Dios es el que lo hace. Es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Por lo tanto, deberíamos reconocer esa parte para empezar. No hay nada bueno que podamos hacer sin Dios. Y hay una escritura que quisiera que tomáramos para darle un rumbo más claro. Estamos claros de que Dios quiere que nos limpiemos de esa levadura de malicia y de maldad. Esa levadura es mala. Entonces, claramente, si es una levadura mala, no es algo que deba estar en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos desechar esa levadura. Pero vamos a hablar de esa levadura llamada humanidad. Dice aquí, Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta es la levadura de la humanidad. Sea lo que sea, no hay nada que el ser humano haga que no lo lleve a su propia destrucción. Estamos al punto del colapso. El mundo está cayéndose a pedazos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el gobierno no de Dios, sino en el gobierno de la humanidad. Vamos a decirlo así. Después que Adán y Eva tomaron esa decisión de pecar, Dios los dejó sufrir las consecuencias de su maldad.
Ya no era Dios guiándolos, sino que eran ellos mismos. Claro está que Dios, dentro de todo, que está la humanidad, Dios quiere ayudarnos. Dios baja y Dios quiere que nosotros hagamos las cosas bien. Pero realmente usted no puede decir que este es el gobierno de Dios. Es más, está claro que este es el gobierno de nuestro enemigo, el diablo. Él es el Dios de este siglo, que le hace creer a la humanidad que por nuestro propio esfuerzo, que por nuestra propia inteligencia, que por nuestras propias capacidades podremos lograr algo mejor. ¿Hemos logrado algo mejor? ¿Hemos mejorado en algo? Te dirá, la ciencia ha avanzado, hay buenas medicinas, ya se combate mejor las enfermedades. Sí, pero con esa misma ciencia se hacen bombas atómicas, bombas químicas que pueden destruir un momento todo lo bueno del hombre. No sé si ustedes han escuchado el dicho, lo que hace con las manos lo desbarata con los pies. El hombre puede hacer algo bueno con sus manos y por la gracia de Dios, porque estamos hablando que todo lo bueno viene de Dios, pero llega un momento en que con los pies, eso bueno que hizo, lo desbarata, lo pisotea y lo destruye. La sociedad en la cual estamos viviendo cada vez es una sociedad más depravada y hay tanta maldad que ya los hijos del hombre son cada vez más malos. Ya no hay amor el uno por el otro. Todo se mueve en una malicia, todo se mueve en un engaño, todo se mueve en maldad. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Qué tipo de personas se ha convertido o la mayoría? Y aún esto toca aún a nosotros como cristianos. Porque siendo cristianos estamos llamados a dar ejemplo. Pero aún en nuestras iglesias tenemos que combatir la indiferencia, combatir las rencillas que llevan aún hasta un odio. El Señor, nuestro Dios, nos inculca por su palabra que hemos amarnos los unos a los otros, que hemos procurar el bien de los demás más que el nuestro. Pero ¿qué estamos viendo aún dentro de las iglesias? Estamos viendo maldad. ¿Por qué? Porque tú no crees como yo creo. Y no me puedo juntar contigo, no te puedo saludar, y tú para mí no eres hermano. Hemos llegado hasta ese extremo. Hay odio en nuestro medio. Da cierto dolor, digámoslo así, decir esto porque se supone que eso es una palabra fea para un cristiano. Se supone, y debería ser así, que la gente más amorosa debería estar en las iglesias. Pero no es así. La mayoría hablando uno contra el otro, porque no le parece, porque no le agradó algo que hizo o no le parece su decisión o porque hizo un gesto. Entonces no nos la llevamos bien, nos hacemos grupos, yo no me junto con este, yo me junto con aquello. Acepción de personas. Deberíamos preocuparnos más que el conocimiento, es por amarnos.
Y esto es algo que tiene que ver con la naturaleza divina de Dios. Usted no puede amar como Dios manda si usted no tiene esa naturaleza. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no puede amar de la manera como Dios quiere que nos amemos, sin ninguna condición, sin ninguna restricción. Nosotros deberíamos amarnos. Jesús amó a Judas, que era el traidor. Él sabía que era traidor. Él dijo en una oportunidad: todo está limpio por la palabra que os he hablado, excepto uno. ¿Por qué? Porque eso había sido dicho, que uno era el que lo iba a entregar. Eso había sido profetizado. Y él sabía quién era. Pero aún así lo amó. Y no lo excluyó de los demás. Lo trató como a los demás. Hasta que llegó un punto en que él mismo, Judas, tomó la decisión de apartarse. Porque era el hijo de perdición. Pero en Jesús, de parte de Jesús, no faltó amor hacia él. Hasta le llamó amigo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Jesús lo considera verdaderamente su amigo. Pero ese amigo lo traicionó. Nosotros deberíamos amarnos los unos a los otros, aún hasta nuestros enemigos. Hemos sido enseñados en esto. Esto es, digamos, el ABC. Pero ¿cuánto nos cuesta apartar nuestro razonamiento, nuestra justificación para no amar? Nosotros debemos amar sin condición. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿En qué tiempo estamos viviendo? El mismo hombre ha acabado con la tierra. El mismo hombre es el que ha acabado con la humanidad. El mismo hombre es el que ha buscado su propia destrucción. No pueden meter a Dios en esto, porque todas las cosas que han pasado han sido fruto de las malas decisiones del hombre y de la mujer. Todo esto ha sido, todo problema que hay hoy día es por causa del hombre. No podemos echarle la culpa a Dios. Dios solamente nos ayuda. Dios tiene la mano extendida para todo aquel que se allegue a Él. Pero como todos tenemos que pasar por problemas, pasar por dificultades, porque este no es el reino de Dios. Si fuera el reino de Dios, entonces no habría maldad, no habría pecado, no habría destrucción, no habría tristeza, no habría llanto. Por eso es que Dios nos ha demostrado a nosotros que si fuera por nosotros mismos nos destruyéramos el uno al otro. ¿Y por qué Dios no hace algo? Dios lo va a hacer muy pronto. Pero una de las razones por las cuales no ha hecho todavía nada es porque Dios es misericordioso y porque Dios nos dio el libre albedrío, la libre escogencia. Si quieres el bien, haz el bien. Si quieres el mal, entonces haz el mal. Y no es que Dios lo esté mandando a hacer mal, pero es que eso ya está escrito. Eso, me refiero es que eso ya es bien sabido. Quien hace mal, busca su propia destrucción. Quien hace bien, busca su propia vida. Busca vivir bien. Busca el bien para su vida. Por lo tanto, si Dios hace algo, es para solucionar todo este problema. ¿Y cuál es el problema? El hombre. Y como el problema es el hombre, la humanidad, lo que ha hecho el hombre, entonces Dios viene a deshacer lo que vemos, lo que es, para hacer lo que aún no es. ¿Qué quiere decir esto?
Dios va a deshacer este mundo, lo va a destruir con fuego para poder hacer un mundo a la manera suya. ¿Y quiénes van a vivir ahí? Sería justo que en ese mundo nuevo que Dios quiere hacer, su gobierno, sus leyes, viviera aquel que no quiere vivir una vida como la que Él quiere que vivamos. ¿Usted cree que sería justo que Dios limpie esta tierra, haga cielo nuevo, tierra nueva, como Él lo va a hacer, y meta aquí a vivir el pecador, para que con su pecado vuelva a destruir el mundo? No es justo. Por lo tanto, Dios va a llevar a vivir a ese cielo nuevo, a esa tierra nueva, que este mismo lugar, cuando Él lo restaure, destruya para hacer uno nuevo. Dios va a poner allí solo y exclusivamente a los que no son pecadores, a los que hacen el bien, a los que han sido cambiados y transformados, han sido restaurados y no tienen nada que ver con el pecado, porque el pecado es el problema. Así que la gente no puede pretender vivir en pecado en el mundo nuevo. Por lo tanto, Dios está haciendo una obra restauradora en nosotros. Y ahí es donde vamos al punto. ¿Para qué? En este caso muy particular, ¿de qué nos sirve la sinceridad? Se los leo de nuevo. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque el problema aquí es el hombre, la humanidad. Entonces, si quitamos la humanidad de nosotros, hablando de la tendencia humana, nuestra manera de hacer las cosas, si es cambiada por la manera de Dios, entonces nuestro rumbo cambiará. Nuestro fin será hacia la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino que nos lleva a la vida eterna, a vivir una vida correcta, no a nuestra propia destrucción, a la vida eterna. Pero nuestros caminos siempre nos van a llevar a la muerte. Por lo tanto, ¿para qué debemos ser sinceros? Para que sea limpiado de nosotros, seamos limpiados de nosotros mismos. Porque el problema está en nosotros. Todo lo que tiene que ver con el ser humano, usted le va a hallar una falla. Usted le va a hallar un error por lo menos. Usted le va a hallar que no cuadra perfectamente porque está el humano allí. Agarra una calculadora y saque una cuenta. Esa calculadora no va a fallar, vamos a decirlo así, en su cálculo. Pero si yo saco el cálculo con mi mente, yo podría equivocarme. Cuando hacemos una operación o a través de una computadora, la computadora se rige por las leyes de las matemáticas y Dios creó el mundo de esa misma manera, a través de las matemáticas, vamos a decirlo así. Las matemáticas no es algo que es creado por el hombre. Las matemáticas es un descubrimiento del hombre, porque es Dios quien creó las matemáticas para hacer todo perfecto. Si usted lleva la creación de Dios desde el punto de vista matemático, usted se sorprendería cómo todo está perfecto. Todo tiene un ciclo perfecto, todo está perfecto. Lo que Dios ha creado matemáticamente cuadra. Quizá hay algunas cosas que no podamos explicar, pero es porque nos hace falta descubrir más acerca de esas matemáticas de Dios. Así que en esencia, las matemáticas que usan las computadoras es
tiene que ver con las matemáticas que usó Dios para crear las cosas. Entonces, cuando usted hace un cálculo y usted hace alguna operación y esa operación la hace una computadora, entonces eso va a quedar perfecto. Pero si por lo contrario esa operación la hizo un ser humano, hay una equivocación. De repente le faltó un número allí, se equivocó y esto. Para ser más específico, toda cosa, y es bien sabido, toda cosa en la cual tenga que ver el hombre, tiene un error, tiene una falla. Tiene un error, tiene una falla. Y humanamente hablando, no hay manera de predecir algo que tiene que ver con el hombre. O sea, es más difícil porque el hombre es errático, la condición del hombre es errática. Entonces, definirlo, o sea, es más fácil decir 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2, pero cuando hablamos del ser humano es difícil. Es difícil deducir el comportamiento de un ser humano. Por eso la Biblia dice que el corazón del hombre es de lo más engañoso que hay. Más engañoso que cualquiera de las cosas. ¿Por qué? Porque el hombre puede decir algo, pero él siente y desea otra cosa. Y al final va a hacer es lo que está en su corazón, más no lo que dijo. Entonces, eso crea un error. Porque Dios no creó al hombre y a la mujer para mentir. Y cuando usted dice una cosa y hace otra, en esencia está mintiendo, porque no está diciendo la verdad, porque lo que está en su corazón es otra cosa. Eso es lo que termina haciendo el ser humano. Por lo tanto, como es algo que no tiene que ver con Dios, Dios no creó al hombre para mentir, entonces eso es un error en la humanidad por causa del pecado. El pecado introdujo ese error en la humanidad. Entonces es algo que no tiene que ver con Dios. La mentira es un error cuando se hizo algo que no era conforme a Dios. Entonces siempre va a haber un problema cuando estamos metidos nosotros. Por eso es que toda decisión, y es la recomendación, toda decisión que tomemos, apartémonos nosotros. Busquemos a Dios y que el Señor nos guíe, que el Señor nos diga qué hacer, nos dé esa inspiración divina y sepamos que es Él. Estoy hablando es con los que ya han tomado decisión por el Señor y somos cristianos, porque los que no han tomado esta decisión, entonces tienen que hacer primero esto, porque Dios verdaderamente guía es a sus hijos. Entonces, y los que no son hijos, Dios los guía es para que sean hijos. O sea, compartan su misma naturaleza, para luego a partir de ahí guiarlos a toda verdad, por medio de su Espíritu Santo. Usted necesita, si no ha tomado decisión por el Señor, arrepentirse, reconocer que usted ha vivido una vida de pecador por no reconocer a Dios, por hacer tantas cosas malas, y luego bautizarse en su nombre, reconociendo que solamente en su muerte y en su resurrección usted podrá ser un nuevo hombre, una nueva mujer, para que el Espíritu Santo ahora pueda hallar cabida en usted. Entonces usted busca el Espíritu Santo, se asegura de recibir el Espíritu Santo, y allí, al recibir el Espíritu Santo, usted tiene la naturaleza de Dios. Y llega a ser un hijo de Dios porque tiene la naturaleza de Dios, que es el Espíritu Santo, y a partir de ahí Dios le guía. Esto es muy importante cuando hablamos de la levadura, porque sinceridad, ¿a quién le vamos a demandar sinceridad? ¿A un mundano? No, a un cristiano. Por eso es que dice que nos limpiemos de esa vieja levadura de malicia y de maldad. ¿Por qué? Porque realmente está hablando es a cristianos. ¿Qué es lo que dice la Escritura?
Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como soy. O sea, ya somos nueva masa, nuevas criaturas. Tenemos una nueva naturaleza. Así que lo que debemos procurar es siempre limpiarnos de esa vieja levadura. No volver a las antiguas andanzas, y si hay algún mal pensamiento, si hay algo malo allí, es por causa de que todavía en nosotros, en esta carne mortal, habita la naturaleza de pecado, aunque en nuestra alma ya está la nueva naturaleza, que es la naturaleza divina de Dios, y eso es lo que nos hace ser nueva masa. Pero siempre esta carne, siempre nuestra humanidad se va a querer rebelar, y allí es donde nosotros debemos ser limpios, limpiados constantemente de esta humanidad. Yo tengo un pensamiento, yo tengo quizás una buena idea, pero es la voluntad del Señor, es lo que Dios quiere que se haga, porque lo que Dios quiere que se haga siempre es para bien, para provecho, y eso es lo mejor que se pueda hacer. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, Él fue sacrificado para que nosotros llegásemos a ser nueva masa, nueva criatura, llenos del Espíritu Santo, para que luego nosotros vivamos cada día de nuestras vidas combatiendo los deseos de la carne. Es decir, cuando hablamos de los deseos de la carne, estamos hablando de la tendencia humana. Entonces, sea lo que sea, apártese usted y deje que Dios obre. Si nosotros creemos que nosotros vamos a sanar a alguien por la oración nuestra, estamos equivocados y no sucederá nada. Necesitamos es reconocer que no son nuestras manos, no son nuestras oraciones, es Dios. Solo Dios pide de nosotros fe para que Él pueda venir y hacer esa obra de sanidad, esa obra de milagro. Entonces, cuando nosotros estamos claros de esto, entonces le damos lugar a Dios. Entonces usted no tiene que imaginarse nada. Usted solamente tiene que creer que Dios lo hará, y Dios lo hace. Usted solamente tiene que creer. Yo tengo que creer. Por lo tanto, Dios quiere que apartemos el factor humano, porque eso es lo que causa un error en nuestras acciones y lo que nos lleva a nuestra propia destrucción. Puede que tengamos una buena idea, pero Dios, que conoce el futuro, Dios sabe mejor qué es lo que se debe hacer. Quizás esa buena acción te lleve a tomar la peor decisión de tu vida. ¿Por qué? Porque realmente tú no sabes de qué manera va a afectar tu decisión. Te va a afectar esa decisión que tomaste de tu vida, a tu vida, cómo te va a afectar a ti y cómo va a afectar a los demás. Por lo tanto, solo Dios sabe lo que nos conviene hacer. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué es necesario limpiarnos esa levadura? Para no seguir cometiendo los mismos errores. Para no procurar nuestra propia destrucción. O sea, para no ir hacia nuestra propia destrucción, hacia nuestra propia muerte. Porque hay caminos que al hombre le parece derecho. A mí me parece buena idea. Pero eso me lleva a la muerte. Pero su fin es camino de muerte. Pero si es Dios, si es lo que Dios quiere que se haga, si hemos orado y Dios nos ha guiado, nos ha confirmado que esa es la manera que Él quiere que se haga, y lo hacemos, entonces eso nos va a llevar a la vida, a obtener ese galardón que Dios tiene para los que hacen el bien. Entonces, ¿quién tiene la razón? Sea toda palabra de hombre mentira, pero la de Dios es veraz, es la verdad. Todo hombre es mentiroso, hasta yo. Todos somos mentirosos. Y no lo digo porque viva diciendo mentiras, no. Sino que esa es la condición en la cual, o sea, esa es la condición humana. Pero cuando hablamos de Dios, Él es verdad. Ahora, ¿yo soy un mentiroso? No.
Esa es la naturaleza humana. Es la condición humana. Pero como hijo de Dios, yo como hijo de Dios no soy un mentiroso. Usted como hijo de Dios o como hija de Dios no es mentirosa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del Hijo de Dios, cuando hablamos que usted y yo somos hijos de Dios, estamos hablando es de lo que está dentro de nosotros. Es de lo que se está formando en nosotros. Estamos hablando del hombre interior. Estamos hablando del que ha sido redimido allá adentro, el alma nuestra. Cuando ha recibido el Espíritu Santo, nosotros, cuando hemos recibido el Espíritu Santo, llegamos a ser hijos de Dios. Así que ese Hijo de Dios que está dentro de mí, que es conforme a su imagen, conforme a su semejanza, Él no es mentiroso. Él es verdadero como Él es verdadero porque es el Espíritu de Dios. Pero yo, hablando de mi humanidad, hablando de la naturaleza de pecado que todavía mora aquí y también en su carne, y que pronto eso ya va a ser quitado de nosotros, allí está esa humanidad. Y esa humanidad es mentirosa. Esa humanidad es mala. Por lo tanto, usted y yo cada día debemos vivir vidas consagradas y orando a Dios por fortaleza para no dejar que esta naturaleza humana haga de las suyas, sino que seamos nosotros apartando esa naturaleza nuestra, el yo, esa naturaleza humana, para que sea Dios que está morando en nosotros, haciendo su voluntad, para que sea Él en nosotros obrando el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que es sencillo. Debemos vivir cada día peleando y golpeándonos a nosotros mismos para que no se revele esta naturaleza humana y para que Dios que está en nosotros sea el que salga. Para que en toda decisión que usted tome no sea su humanidad, no sea su deseo carnal, sino que sea Dios. Así que nosotros tenemos dos naturalezas. Pero cuando hablamos de la naturaleza de Dios, ella es verdadera. Ella no hace pecado. Ella no se deleita en la maldad. Esa naturaleza de Dios que está morando en nosotros, dentro de nosotros mismos, porque nosotros hemos sido cambiados para no volver a la misma andanza en la cual andábamos en nuestra vida pasada. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos guarde. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre Celestial, gracias por la palabra dada, Señor, porque tú siempre, Señor, nos dice lo que debemos hacer, Señor, para vivir una vida recta y agradable delante de ti, Señor, y que sea de provecho para nuestras vidas. Porque ciertamente esa naturaleza que está en nuestra carne, en este cuerpo mortal, Señor, siempre va a procurar, Señor, llevarnos hacia las cosas que no convienen. Pero gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, que es el que nos da la fortaleza, que es el que es el poder tuyo, Señor, dentro de nosotros para sujetar los deseos de esa humanidad que está en nosotros, Señor, para que ya no seamos nosotros, sino que seas tú, Señor. Pero simplemente tú quieres, Señor, que conscientes, Señor, de esta verdad, nosotros nos rindamos cada día a ti, Señor. Y que no seamos nosotros, sino que nos aseguremos que seas tú, Señor, guiando cada uno de nuestros pasos, Señor. Que no sea nuestra humanidad engañándonos, Señor, a satisfacer a nuestro propio sentido, a nuestros propios deseos humanos, sino que seas tú, Padre Celestial, a través de nosotros, Señor, guiándonos a toda verdad para satisfacer los deseos de ese hombre interior que ha sido formado en nosotros al recibir de tu Espíritu, que es creado según a tu imagen y semejanza, Señor, para hacer tu voluntad, para desear todas tus cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a rendirnos a ti cada día, Señor, y darle muerte a esa humanidad en nosotros, Señor, para que seas tú y no nosotros, Señor, para que seas
tu voluntad siendo prosperada en nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, que si hay alguno que no ha tomado esa decisión importante en su vida, de tomarte a ti como su Salvador personal, Padre Celestial, que seas tú, Señor, haciendo ese lidiar, Señor, en esa vida, Señor, que pueda tomar esa decisión importante y recibirte a ti en su corazón, Padre Celestial, en esta hora. Y Padre Celestial, que si hay alguno que esté enfermo, necesitado, algún problema, Señor, Padre Celestial, que sea, Señor, tú obrando, Señor, conforme a la fe de cada uno, Señor. Si hay falta de fe, Señor, seas tú aumentándonos la fe, Señor, para alcanzar las promesas, las cuales tú nos has dado, que son fieles y verdaderas, Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. En tus manos nos encomendamos, Señor. Sea tu nombre glorificado, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Señor, porque nos encomendamos a ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, les invitamos para los próximos servicios. Nuestros hermanos van a estar también hablando la palabra del Señor, para que usted pueda estar muy atento a estos servicios, para que sea Dios edificándole a través de su palabra, hablada a través de nuestros hermanos. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.